Introducción. Al recién expedido Decreto 0572 de 2025, conocido en la prensa como el Decreto de Retención Anticipada o la Mini Reforma Tributaria Express, el gobierno lo presenta como un simple ajuste técnico, pero gremios y analistas advierten que su impacto va mucho más allá. La norma eleva las tarifas de autorretención hasta el 4.5% y recorta los umbrales de retención en la fuente, servicios de 4 VT a 2 VTs, compras de 27 VT a 10 VT. ¿Esto a quién afecta? A empresas de todos los tamaños, en especial minería, agroindustria, comercio y servicios que verán un golpe directo a su flujo de caja. También a personas naturales y contratistas independientes. La retención se activará desde pagos de apenas 99.600 pesos, reduciendo su liquidez mensual, un punto criticado por contadores y centrales de trabajadores. También afecta a consumidores. Gremios como Aliadas y la industria de autopartes alertan que las compañías trasladarán el mayor costo a precios, añadiendo presión inflacionaria. Entonces las críticas clave es que adelanta el recaudo de 2026 sin ser una verdadera reforma estructural, según Fedesarrollo y medios económicos. Riesgo de ahogar capital de trabajo en pymes y profesionales, obligándolos a endeudarse o recortar empleos. 3. Posible efecto inflacionario por el traslado de sobrecosto a bienes y servicios básicos. La medida rige desde su publicación, entonces 29 de mayo de 2025, y empieza a aplicarse a partir del 1 de junio de 2025. Si eres contador, empresario o prestador de servicios, actualiza ya tus tablas de retención para evitar sanciones y sorpresas en tu flujo de caja. Esto estará vigente si de pronto alguna de las acciones que ya se presentaron no prospera y declare nulo de pronto este decreto. Por eso les sugiero estar atentos. Y esto es lo que decreta. Artículo primero. Adiciones y un parágrafo al artículo 124283 del capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625-2016. Adiciones y un parágrafo al artículo 124283 del capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625-2016, el cual quedará así. Parágrafo. La regla aquí prevista se aplicará a los rendimientos financieros derivados de los certificados de depósito de ahorro a término, CDAT. Artículo 2. Sustitución del artículo 12441 del capítulo 4 del título 4 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625-2016, único reglamentario en materia tributaria. Sustitúyase el artículo 12441 del capítulo 4 del título 4 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625-2016, único reglamentario en materia tributaria, el cual quedará así. Artículo 12441. Cuando no se practica retención en la fuente, no se hará retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por prestación de servicios cuya cuantía individual sea inferior a 2 VT. Artículo 3. Sustitución del artículo 12467 del capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625-2016, único reglamentario en materia tributaria. Sustitúyase el artículo 12467 del capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625-2016, único reglamentario en materia tributaria, el cual quedará así. Artículo 12467. Retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta en la adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial o en las compras de café y pergamino tipo federación. A opción del agente retenedor, no será obligatorio efectuar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que se originen en la adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial, cuyo valor no exceda de 70 VT. Cuando el pago o abono en cuenta exceda la suma indicada en el inciso anterior, la tarifa de retención en la fuente será del 1%, 1.5% entre paréntesis. Artículo 4. Sustitución del artículo 12468 del capítulo 6 del artículo 4 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625-2016, único reglamentario en materia tributaria. Sustitúyase el artículo 12468 del capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625-2016, único reglamentario en materia tributaria, el cual quedará así. Artículo 12468.
Retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta y complementarios en las compras de café, pergamino o cereza. No se efectuará retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta y complementarios sobre los pagos o abonos en cuenta que se originen en las compras de café, pergamino o cereza, cuyo valor no exceda la suma de 70 VT. Cuando el pago o abono en cuenta exceda la suma indicada en el inciso anterior, la tarifa de retención en la fuente será del 0.5%, entre paréntesis. Parágrafo. Para efectos de establecer la cuantía del pago o abono en cuenta no sujeto a retención en la fuente de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, se tomará la sumatoria de todos los valores correspondientes a operaciones realizadas en una misma fecha entre un mismo vendedor y un mismo comprador por concepto de compras de café, pergamino o cereza. Artículo 5. Sustitución del artículo 12469 del capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria. Sustitúyase el artículo 12469 del capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, el cual quedará así. Artículo 12469. Retención en la fuente en la compra de oro por las sociedades de comercialización internacional. Las compras de oro efectuadas por las sociedades de comercialización internacional se encuentran sometidas a retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta a la tarifa del 2.5%, entre paréntesis 2.5%, sobre el valor total del pago o abono en cuenta. Artículo 6. Sustitución del inciso 3 y el literal 1 del artículo 12491 del capítulo 9 del título 4 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria. Sustituyas el inciso 3 y el literal I del artículo 12491 del capítulo 9 del título 4 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, los cuales quedarán así. Cuando el pago o abono en cuenta corresponda a la adquisición de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación, la retención prevista en este artículo será el 1% por las primeras 10.000 VT. Para el exceso de dicho monto, la tarifa de retención será del 2.5%. Cuando el pago o abono en cuenta corresponda a la adquisición de bienes raíces cuya destinación y uso sean distintos a vivienda de habitación, la retención prevista en este artículo será del 2.5%, entre paréntesis 2.5%. Literal I, entre comillas, los que tenga una cuantía inferior a 10 VT. Cierra paréntesis, cierra comillas. Artículo 7. Sustitución del artículo 12410.8 del capítulo 10 del artículo 4 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria. Sustitúyase el artículo 12410.8 del capítulo 10 del título 4 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, los cuales quedarán así. Artículo 12418. Base mínima no sometida a retención en la fuente por concepto de emolumentos eclesiásticos. No estarán sometidos a retención en la fuente los pagos o abonos en cuenta en dinero o en especie que tengan una cuantía individual inferior a 10 unidades de valor tributario, entre paréntesis UVT, que efectúen los agentes de retención por concepto de emolumentos eclesiásticos a contribuyentes obligados y no obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario, de conformidad con el artículo 12491 literal I de este decreto. Igualmente, no se aplicará la retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de emolumentos eclesiásticos que efectúen las personas naturales que no tengan la calidad de agentes de retención de conformidad con las disposiciones contenidas en el Estatuto Tributario. Artículo 8. Sustitución del artículo 1268 del título 6 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria. Sustitúyase el artículo 1268 del título 6 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, el cual quedará así. Artículo 1268.
autorretenedores y tarifas. Para efectos de recaudo y administración de la autorretención a título de impuesto sobre la renta y complementarios de que trata el artículo 1266 de este decreto, todos los sujetos pasivos allí mencionados son autorretenedores. Para tal efecto, la autorretención a título de impuesto sobre la renta y complementarios se liquidará sobre cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente sujeto pasivo de este tributo, de acuerdo con las siguientes actividades económicas y a las siguientes tarifas. Luego en el decreto entonces viene una tabla sobre el código, actividad económica y la tarifa para cada una de estas actividades económicas. Luego, determinada la tabla con la identificación de las actividades y el porcentaje de retención, continúa el decreto diciendo: para tal efecto, al momento en que se efectúe el respectivo pago o abono en cuenta, el autorretenedor deberá practicar la autorretención a título de impuesto sobre la renta y complementarios de que trata el artículo 1266 del presente decreto en el porcentaje aquí previsto, de acuerdo con su actividad económica principal, de conformidad con la clasificación de actividades económicas CIIU en sus iniciales, revisión REB 4AC 2020, adoptada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante la resolución 000114 del 21 de diciembre de 2020, o la que modifique, adicione o sustituya. No procederá la autorretención aquí prevista sobre los pagos o abonos en cuentas que no se encuentren gravados con el impuesto sobre la renta y complementario. Parágrafo 1. Los autorretenedores a título de impuesto sobre la renta y complementario de que trata este artículo deberán cumplir las obligaciones establecidas en el título 2 del libro segundo del Estatuto Tributario y estarán sometidos al procedimiento y régimen sancionatorio establecidos en el Estatuto Tributario. Parágrafo 2. En los contratos de mandato, incluida la administración delegada, el mandatario se abstendrá de practicar al momento del pago o abono en cuenta esta autorretención a título de impuesto sobre la renta y complementarios. Parágrafo 3. Para efectos de lo establecido en el presente decreto, cuando durante un mismo mes se efectúe una o más redenciones de participaciones de los fondos de inversión colectiva, las entidades administradoras o distribuidores especializados deberán certificarle al partícipe o suscriptor dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al que se realizan dichas redenciones el componente de las mismas que corresponda a utilidades gravadas y el componente que corresponda a aportes e ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional o rentas exentas. Los beneficiarios o partícipes practicarán la autorretención al momento en que la entidad administradora haga entrega de la certificación de que trata este parágrafo. Parágrafo 4. La tarifa de autorretención
en la fuente a título de impuestos sobre la renta y complementarios de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta de orden departamental, municipal y distrital en las cuales la participación del Estado sea superior al 90%, que ejerzan los monopolios de suerte y azar, será del 0,55%, entre paréntesis 0,55%. Parágrafo 5. La tarifa de autorretención en la fuente a título de impuestos sobre la renta y complementarios de las empresas editoriales constituidas en Colombia como personas jurídicas, cuya actividad económica y objeto social sea exclusivamente la edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural, en los términos de la Ley 98 del 93, será del 0,55%, entre paréntesis 0,55%. Parágrafo 6. La tarifa de autorretención en la fuente a título de impuestos sobre la renta y complementarios de las sociedades de que trata el parágrafo 5 del artículo 240 del Estatuto Tributario será del 0,55%, entre paréntesis 0,55%. A la tarifa establecida en este parágrafo estarán sometidos los contribuyentes que hubieren acreditado las condiciones para acceder a las tarifas diferenciales de que trata el artículo 240 del Estatuto Tributario, derogadas o limitadas mediante la Ley 2277 de 2022, durante la totalidad del término otorgado en la legislación bajo la cual se consolidaron las respectivas situaciones jurídicas, en cuanto ello corresponda. Lo previsto en este parágrafo no será aplicable respecto de moteles y residencias a los que no se les aplica la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios del 15%, de que trata el parágrafo 5 del artículo 240 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 10 de la Ley 2277 de 2022, atendiendo lo dispuesto en el inciso quinto del mismo parágrafo. Último artículo, artículo 9, vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Sustituye el artículo 12441 del capítulo 4 del título 4 de la parte 2 del libro 1, los artículos 12467 al 12469 del capítulo 6 del título 4 de la parte 2 del libro 1, el inciso 3 y el literal I del artículo 12491, del capítulo 9 del título 4 de la parte 2 del libro 1, el artículo 12418 del capítulo 10 del título 4 de la parte 2 del libro 1 y el artículo 1268 del título 6 de la parte 2 del libro 1, y adiciona un parágrafo al artículo 124283 del capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del libro 1 del decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria del decreto 1625 de 2016. El presente decreto aplicará a partir del primer día calendario del mes siguiente a su publicación. Este decreto publíquese y cúmplase dado en Bogotá a los 28 días del mes de mayo de 2025. Lo firma el ministro de Hacienda y Crédito Público para este momento, Germán Ávila Plazas.